noches, mi nombre es John Alexander Pedreros. En este momento vamos a comenzar a ver el Museo del Miedo bogotano. Uno de los hechos más importantes de la historia colonial se da en 1687, en el cual un ensordecedor ruido despierta a la Santa Fe colonial. Este día se le conoce como el Día del Ruido. En este suceso, un ruido ensordecedor empieza a despertar a los capitalinos y se piensa que los demonios han llegado y se están tomando y está llegando el juicio final. Acá podemos ver el juicio final de Gregorio Vázquez de Arce y acá el templo de San Agustín, en donde se refugiaron algunos de los capitalinos, evitando y rezando por sus almas, pensando que este ruido era el demonio. Nunca se supo realmente qué fue lo que ocasionó este ruido, pero aún años después aún se seguía recordando y en la memoria de los capitalinos se le conoce como el Año del Ruido. En 1781 se presenta uno de los fenómenos que más han asustado a la población bogotana. Este se conoció como la Revuelta de los Comuneros. En la Revuelta de los Comuneros, aproximadamente 20.000 comuneros de la región de los Santanderes llegaron a Bogotá. Fue tal el temor, aun cuando ellos nunca llegaron, fue tal el temor que hubo en la ciudad que se decidió construir un batallón con aproximadamente 500 soldados para poder enfrentar esta amenaza. Lamentablemente la amenaza nunca se dio y ellos fueron destruidos. Pero ahora veamos unas imágenes de aquel suceso. En nombre del rey nuestro señor Carlos III, el regente Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres ordena a los habitantes de esta capital, primero, que a partir del momento de la lectura del presente bando quedan cancelados todo tipo de espectáculos y actos públicos. Segundo, que todos los habitantes de la ciudad deberán recogerse al toque de medianoche, so pena de presidio. Tercero, que a los procedentes de las provincias insurrectas que se hallaren en la capital por cualquier motivo, se ordena que el día de mañana a más tardar deberán salir de la ciudad y de sus arrabales, so pena de vida al que no obedeciere el destierro y al que lo guarde en su casa o habitación y no lo avise a las autoridades. Es necio y se aprovecha de sus riquezas, pero si aún tiene la intención de financiar la defensa de la ciudad, yo no me opongo más. Presumo entonces general consenso. Muy bien. Nómbrese en consecuencia al señor Marqués de San Jorge como capitán de la provisional y preventiva fuerza del regimiento de voluntarios llamada Caballeros Corazas. Sin el apoyo del Ejército Real de Cartagena, su misión será persuadir a los sediciosos al arrepentimiento. Por eso le acompañará el señor arzobispo Caballero y Góngora. Él, con su influjo pastoral, será de gran ayuda para nosotros. Los miedos que encarnaron en la sociedad bogotana de mediados del siglo XIX fue el de este personaje. Este personaje se llama José María Melo. Él representaba a los artesanos y con la ayuda de ellos se opuso a aquellos que querían el libre cambio y se tomó a la ciudad de Bogotá por aproximadamente 8 meses. Esta toma resultó en el total dominio de la ciudad y provocó que las élites terratenientes y la gente más rica emigrara de la ciudad. Tiempo después hubo una especie de golpe de estado en contra de este personaje y fue derrocado. Este golpe de estado se le conoce como un primer intento de un frente nacional en contra de las aspiraciones de los artesanos que se oponían
al libre cambio y a la llegada de productos extranjeros sin impuestos. En 1918 un fenómeno sacudió a la sociedad bogotana. Esto fue la llegada de la muy conocida gripa española. La gripa española fue una pandemia que dio a nivel, se ocasionó al parecer en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y se trasladó por toda Europa y llegó a todos los puntos, a todas partes del mundo. En Bogotá aproximadamente murieron no menos de 3.000 personas, lo cual es una gran cantidad si solamente mueren 3.000 personas en un solo mes. Aquí podemos ver una de las portadas de la revista Cromos, en la cual hay un habitante de la calle muriendo por la gripa, y acá vemos a los campesinos que poblaban la ciudad, también buscando hospitales para lograr defenderse de esta gripa. Se dice que en esa época la gente se refugiaba, cerraba las casas, las bloqueaba y hacía un montón de ritos, menjurjes, iban a misas, hacían de todo para poder enfrentar su miedo a la gripa y a la muerte. El temor que existía en cuanto a las epidemias siempre había sido muy grande. Durante la época colonial a la viruela, a la difteria y a otras enfermedades. En el siglo XIX al beriberi, que era una enfermedad parecida al escorbuto, y en el caso de principios del siglo XX, el miedo a la gripa fue el que logró que se empezara a pensar en la construcción de barrios con todas las calidades técnicas e higiénicas para poder enfrentar. Finalmente, uno de los más grandes temores que ha tenido la sociedad bogotana ha sido el temor al comunismo. Este temor empezó casi desde 1917 con la Revolución Rusa y se vio a lo largo de toda. La primera imagen que veremos se llama Contra el enemigo común. Es una imagen del periódico El Siglo de los años 40. En esta se ve el temor que se tiene al comunismo y a todo lo que representa. Se representa con el oso ruso y es un temor que siempre ha ido rondando en los bogotanos. Uno de los últimos miedos y que ha sido muy constante en la sociedad bogotana ha sido el miedo al comunismo. Este miedo empieza casi desde la Revolución Rusa en 1918 y ha tenido diferentes momentos. Acá podemos ver el miedo que se le tenía en las caricaturas a la Unión Soviética, que representaba el comunismo. Acá podemos ver al símbolo del comunismo, el cual es el oso, y este es supuestamente Jorge Eliezer Gaitán. Es una caricatura en la que lo muestran a él como parte de esa avanzada del comunismo. El comunismo también ha tenido siempre por parte de las élites bogotanas, se vio con gran temor y se pensaba que las protestas sociales, por lo menos las de los años 30 y 40, como esta imagen sacada de Cromos, hacía parte de la avanzada comunista y tenía que enfrentarse. Entonces la sociedad bogotana siempre ha tenido desde tiempos muy remotos ese gran temor al comunismo y a que se instale en el gobierno.